Seguimos charlando en esta mañana y tengo un invitado muy especial. Y ustedes, claro, me dirán, pero Irache, Olenchero ya ha pasado, la fiesta del Olenchero, ya tenemos nuestros regalos, hemos vivido un fin de semana, la verdad es que bien bonito, divertido y con ese puntito también, ¿no? De soñar, ¿no? Con la Navidad y con este personaje. Pero hoy quiero invitar a Olenchero al programa, aunque ya haya llegado a nuestras casas, aunque nos haya llenado de ilusión. ¿Y por qué? Pues porque tenía yo pendiente de la semana pasada felicitar a un olenchero muy concreto y muy especial, que es el olenchero de Amurrio, Manolo, que ha cumplido 40 años ejerciendo una vez al año como olenchero. Menuda paliza de fin de semana y de semana completa y de preparativos que llevan. Manolo ha vuelto ya a la rutina, a su normalidad, pero aquí en la radio queremos agradecer estos 40 años y hacer un poquito de historia. Manolo, bienvenido, buenos días, Egunon. Egunon, Maitea. Egunon, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Qué tal ha ido Olenchero este 2022? De total normalidad, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el fin de ha sido muy intenso, tanto en actividades como muy emotivo, realmente. Que no solamente Olenchero ha estado activo este fin de semana, Manolo, ¿cuánto tiempo llevas ya pues vistiendo el traje de Olenchero? Me imagino que semana y poco, ¿no? Bueno, pues algo más. Empezamos, realmente los actos empezamos el 17, 18, 19 y luego sí, ya la siguiente semana, pues ha sido toda la semana completa. Pero antes de eso, pues vídeos para diferentes personas, organismos, pues sesión de fotos. Cartas. Exactamente. Cartas que llegan a nuestros buzones también, que nos hacen muchísima ilusión y personalizadas. Claro, es que al final es muchísimo el trabajo que hay por detrás, o sobre todo el trabajo previo a lo que luego es el fin de semana de Olenchero, o ha sido el fin de semana de Olenchero. Ahí está Ohitura, que el Cartea, ¿no?, que te está apoyando constantemente. Sí, la verdad es que yo no me canso nunca de repetir que sin ellos todo esto sería imposible. Realmente es que sería imposible. Y luego también necesitamos agradecer pues a todos esos comercios que tenemos en Amurrio, que sin la aportación tanto económica como regalándonos a alguno de los enseres y pues que tiene, que no sería posible. Fin de semana, como decíamos, o sábado, en el que pues está la tradicional calejira, pero también ha habido algo que se está convirtiendo en muy tradicional, como es también ese recibimiento en San Roque, o también la subida a la Carbonera. ¿Cómo vives tú estos momentos tan de tú a tú? Porque se ha podido recuperar, ¿no?, ahora la normalidad, y me imagino que lo agradeces muchísimo, que tenías ya ganas este año, ¿no?, de tener a los niños cerca. Sí, mira, es que una cosa que echas mucho de menos es el poder abrazarlos, sus besos, con las caricias con ellos, y eso sí pues lo que más hemos echado de menos. Y el domingo, el 25, estuvimos también en la residencia. Sí. Y echabas ese trato cordial con ellos, pues porque así como nuestros pequeños, que lo que quieren es que el Olenchero les hable, nuestros mayores que lo que quieren es que les escuchemos, y faltaba ese trato, ese tú a tú, poder entrar ahorita pues a la residencia, que también es cierto que hemos tenido que entrar con mascarilla, pero claro, pero ya tenemos un cierto trato ya, una cierta normalidad. Bueno, luego también está la visita a Menagaray, si no me equivoco, y a otros muchos lugares, ¿no? No solamente te quedas en Amurrio, intentas también llegar a otros lugares donde habitualmente sueles ir, ¿no? Sí, también Ibarra, a Ibarra, Menagaray, sí. Arambio, sí, y otros que me dejó por ahí en el crucero. ¿Cada vez Olenchero se nota más cansado o sigues con la misma ilusión? Hablamos de 40 años, de hecho además te prepararon algo muy especial en la plaza el sábado, ¿no? Se hizo un homenaje en forma también de danza y estuvo bien bonito. ¿Cada vez más cansado o todavía hay Manolo para rato? Pues la verdad es que no lo sé, o sea, desde hace mucho tiempo llevo pensando que es el último año y al final llega septiembre, ya, y pues empiezas a dejarte barba y y comienza otra vez pues el ciclo. Hombre,
el día que lo deje, quienes primeros tienen que ir a saberlo son mis compañeros de Hoitura, claro. Pues como deferencia es otra cosa hacia ellos. Bien es cierto que tienes mucha ilusión, pero ya son 40 años, uno ya se va haciendo cuesta arriba, cuesta más, y bueno, y no sería malo y tal, pues que tanto como el Lenchero como el grupo Hoitura y tal, pues que alguien tuviese, bueno, pues que entrase sangre fresca. ¿Habría relevo generacional, Manolo, o no parece que haya nadie dispuesto? No lo sé, la verdad es pues que no lo hemos sondeado. Esto sí que nos han llegado rumores, pero claro, esos rumores que te llegan serían para hacer otra cosa, o sea, sería otras personas para hacer pues otro tipo, que no sabríamos. Lo que sí en esas pequeñas conversaciones que hemos tenido sería que nosotros que le seguiríamos ayudando, pues porque hay un bagaje ya pues de un montón de años. Claro. Y bueno, pues ahí estás para echar una mano. Pero sí que es cierto que sería bonito y tal, pues claro, que me imagino que estás un poco ahí en la tesitura de, hombre, esto ya pesa, son 40 años, pero también me ilusiona, también me hace feliz, también por otro lado no sé si habrá relevo o no habrá relevo, cómo voy a dejar a Murrio si no Lenchero. Me imagino que te debates un poco, ¿no?, entre ambas partes. Sí, la verdad que no es nada fácil. Eso es, por ejemplo, hace ya 3 años cuando empezamos con el tema de San Roque, que vino pues a raíz de la pandemia, y veíamos con la necesidad de ir a hacer un formato nuevo para ir a tener, aunque fuese con menos críos, pero sí un trato más directo con los niños. Pero lo que se suele decir vulgarmente, pues que cada niño tenga su minuto de gloria. Claro. Y luego también, perdona. No, dime, sí. También, luego también, por ejemplo, en los colegios, pues se ha cambiado el formato. Antes era más, pues tenías a los chicos, a los del mismo ciclo, pero tenías un montón por delante, y ahora ya es pues de clase en clase. Claro. Con lo cual, pues el trato, ellos están en su ambiente, están con los de su vela, y el trato pues es más directo, es más afable, y la verdad que es bonito. ¿Qué es lo que conlleva? Pues más tiempo. Claro, más dedicación. Entonces, ¿qué es lo que le regala o Lenchero? Pues 2 cosas fundamentales. Uno, su tiempo, y otro, ilusión. Pues porque yo muchas veces lo que les comento es que el mejor regalo es la ilusión, porque cuanto más das, más recibes. Bueno, más de una vez nos has contado cómo empezaste en todo esto. ¿Quién te lo iba a decir? Me imagino que mirando hacia atrás o haciendo este año ese aniversario, esos 40 años, también te habrá dado un poquito de vértigo, ¿no? Habrás dicho, madre mía, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a llegar hasta aquí, no? Sí, a ver, y tampoco te digo que desde que nació Yone, la hija, siempre, pues, primero hubo como un surrumurro, pues a ver si lo dejaba, que no lo dejaba. Bueno, continuamos, pero siempre queda eso, ojo, que miras para atrás y vas y terminas cansado, y miras para atrás y dices, oye, joder, que no puede venir otro, que ya era suficiente, pero bueno, luego al final sigues, pues porque la verdad es que es precioso regalar ilusión, la verdad que precioso. Llena mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya son 40 años, y el joven mozalbete ese que salía en manga corta y con su borreguillo, que llegaba a casa, pues... ya va con la camiseta térmica casi, ¿no?, por debajo. Cuando menos. No, ahora ya cuidas mucho más con la forma. Claro. Procuras llevar con la ropa justa para no sudar, y luego pues te cambias y te vas poniendo ropa. Ya no haces tanto cosas ahí en el exterior, por ejemplo, pues el repartir ahí en la plaza, sino que ya vas dentro del ayuntamiento, y bueno, pues estás algo más protegido. Entonces, por una parte, bueno, pues se agradece el hecho y parece que piensen más en ti, pues porque eso, pues porque vamos todos para arriba ya. Claro que sí. Y eso que hemos tenido un fin de semana en lo meteorológico o climático muy bueno, que no es propio de estas fechas también por otro lado, pero bueno, ha sido un buen fin de semana. No sé, en estas últimas semanas, meses, ¿no?, de espera, llegando a tu día clave, a tu fecha clave,
¿Qué has estado pensando de estos 40 años? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, malo. Es que sería tan difícil, ¿no?, resumir 40 años. No, bueno, yo lo que creo que yo lo resumiría ahorita pues en dos cosas. Una es ilusión, eso es pues lo más importante, y otra sería constancia, pero ya te digo, pero siempre mirando que la constancia que yo he tenido sí, es gracias a que por detrás tengo una gente maravillosa que me apoya, que busca a otra gente para que le eche una mano, pues porque ya sabes, esto es fácil a preparar ahí en las reuniones, pero luego hace falta gente, que esa gente ponga ahí de su tiempo, o sea que realmente cuando miras para atrás, tú así dices, bueno, yo soy el personaje que pone esa ilusión, pero esa ilusión sin todos ellos que están por detrás trabajando sería imposible. Hombre, ahí estaban repartiendo chocolate, repartiendo castañas, vino caliente, bueno, la sosqueta, el sorteo que fue tremendo, incluso a mí me tocó algo, te diré, Manolo, que en la vida no había tocado a mí ningún premio, la cantidad de comercios que os apoyaron también este año, bueno, una localidad yo creo que totalmente volcada, con esta fiesta del Olenchero. Sí, la verdad es que lo he comentado antes, que es de agradecer pues toda la hostelería que tenemos, comercios, incluso y todas estas fábricas, que bueno, pues con su granito de arena, pues se consigue pues de que el Olenchero tenga una gran visibilidad, y claro, ello implica que las cosas pues se puedan hacer, bueno, que vayan a más. ¿Hay olencheros ejerciendo tantos años aquí alrededor? No sé si has tenido esa curiosidad por saber. Así como 40 años, pocos llevarán, ¿no? Pues yo creo, no lo sé, la verdad, decir. ¿Por eso que pocos habrá? Yo estaría encantado pues de que hubiese más, ¿sabes? Muchos más, pero yo lo dudo, ¿eh? ¿Qué hace el olenchero cuando deja el traje de olenchero? Que mucha gente se lo preguntará, ¿no? Porque claro, son meses de preparativos, pues como tú bien decías, semana y pico ejerciendo como tal, yendo a todos los lugares. ¿Qué pasa cuando termina la fiesta? ¿A dónde vuelve Manolo? ¿O qué te ocurre? Porque imagino que también uno se desinfla un poco, ¿no? Pues después de que terminamos en las residencias, colocamos todas las cartas y los requisitos en la plaza, pues el Olenchero se desinfla. Es el momento en que toca fondo, llega a casa, se aceita, se corta el pelo. Bueno, que por los últimos años es mi hija quien me lo corta, que le hace ilusión. Te verás, vamos, irreconocible, ¿no? Bueno, ya son tantos años, pero sí como anécdota, que lo que te diría es que yo cuando era pequeña y cuando llegaba justo a casa de la mamá, ella venía, me tocaba ahí la cara, afeitada, pulidita, bien suave, me decía, ¿a ella solo eres Aita? Digo, sí, a ella solo soy Aita. Ay, bueno, pues Manolo, que vuelva a la normalidad, él tiene su trabajo también, tiene su día a día, tiene su vida. ¿Habrá olenchero el año que viene? ¿Te dejarás crecer la barba a partir de septiembre, Manolo? Pues la verdad que yo creo que sí. De hecho, un comentario de Yone fue pues porque yo en este año he ido pues a Soy Castola tocando el pandero, hasta en la Calejira, y está ahí Tomás, y ella ha dicho que se la pasa un grande, hijo, y para mí eso es mucho, ¿sabes? Que tanto Katia, mi mujer, como mi hija, que son un apoyo terrible, pero terrible, pues, de verdad. Yo creo que sin ellas no es que no hubiese, no es que no continuaría, es que yo creo que no hubiese llegado nunca hasta aquí. Y ya para terminar, una foto de este fin de semana, una imagen, no sé, un momento con el que te quedas. Yo creo que me quedaría con el momento en que me llevan a la plaza y inicialmente me dijeron que me tenía que ir a quedar en medio. Pues cuando paro en medio, me llevan para una esquina y yo digo, esto no es lo que habíamos quedado. Y veo pues hay un amigo Aitor, que por cierto ha venido para 3 días desde Argentina y marcha. Ah, mira, sí. Solo ha venido para ello, pues la verdad es que fue un momento, con decirte que se me saltaban las lágrimas. Hombre, como para no. Menudo homenaje. Y que bien lo tenían escondido.
No, la verdad es pues, que lo escondieron bien. De hecho, Katia me decía, pero que no lo viste. Digo, mira, yo cuando llego a la plaza, yo no veo a nadie. No hago más que saludar, pero es que no veo a nadie. O sea, tú ves el tumulto, pero eres incapaz de ir a fijarte en alguien concreto. Y bueno, pues toda la plaza llena, con las antorchas rodeando, y desde el momento en que salió él fue... que me encogió el corazón. Qué bonito. Pues Manolo, pues nada, a la rutina, al día a día, y entonces hasta el año que viene. Es que ricasco por estos 40 años, de parte de todos y todas. Vale, es que ricasco, Suey. Un abrazo fuerte. Agur, feliz año, Urte Berrión.